Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una historia acerca de Venom the Madness, uno de los cómics clásicos de este famoso antihéroe de Marvel Comics, publicado en el año de 1994, con dibujos del maestro Kaylee Jones y con historia de Ann Nocenti. Esperamos que puedan darle like a este video, comentar y compartir con sus amigos. Agradecemos a todas las personas que ya se han suscrito a este canal y adelante con el video. La década de los 90 transformó profundamente a Venom. Lo que había comenzado como la historia de un villano consumido por el resentimiento, terminó convirtiéndose en el recorrido de un personaje mucho más complejo, atrapado entre la violencia y una peculiar noción de la justicia. Eddie Brock ya no perseguía a Spider-Man con la misma obsesión que había definido en sus primeros años. Ahora recorría las calles, convencido de que el inmenso poder del simbionte debía emplearse para proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos y castigar a aquellos cuya corrupción escapaba al alcance de la ley. Continuaba siendo un monstruo, pero un monstruo que buscaba imponer un orden allí donde las instituciones habían fracasado. Sin embargo, la historia no comienza con una investigación ni con un enfrentamiento, sino que empieza mientras Eddie duerme. En las profundidades de la ciudad subterránea de San Francisco, una voz desconocida irrumpe en sus sueños. No adopta la forma de una amenaza, ni tampoco intenta dominarlo por la fuerza, sino que se limita a cuestionar aquello que Eddie considera la única certeza de su existencia. Y le dice: tu simbiosis no es perfecta. La verdadera simbiosis no conoce límites. Deben existir otras entidades con las que poder unirte. Ven, acércate al reino de la demencia. Al despertar, Eddie descarta la pesadilla como una simple manifestación de su cansancio e ignora que alguien acaba de llamar a la puerta de su conciencia. Esa misma mañana, mientras patrulla las calles, auxilia a Avi Rubin, un antiguo trabajador de Scarmore, que está siendo atacado tras denunciar públicamente a esta famosa empresa. Avi asegura que Scarmore experimentó con un extraño mercurio, al cual se le inoculó un virus capaz de otorgarle una forma primitiva de voluntad. El proyecto, conocido simplemente como Proyecto Mercurio, terminó convirtiéndose en una catástrofe. Muchos de sus participantes se enfermaron, otros perdieron la razón, y la compañía de Scarmore Industries decidió ocultar toda la evidencia de su existencia. La escena es observada por Beck Underwood, una joven abogada que ha dedicado su vida a defender a los habitantes de la ciudad subterránea de San Francisco y que prepara una demanda colectiva en contra de la empresa. Al descubrir que Eddie desea ayudarla, acepta su colaboración pese al oscuro pasado que acompaña al nombre de Venom. Intuye que bajo la apariencia del monstruo sobrevive un hombre sinceramente comprometido con proteger a quienes nadie más está dispuesto a defender. La relación entre ambos comienza a estrecharse durante los días siguientes. Eddie muestra a Beck la ciudad subterránea y le explica por qué decidió convertirse en su protector. Habla de su antigua profesión como periodista. Recuerda fragmentos de una vida que parecen pertenecer a otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, se permite hablar del simbionte sin resentimiento. Confiesa que aquella criatura alienígena no solo le otorgó un poder extraordinario, sino que también le salvó la vida cuando ya no encontraba razones para poder seguir adelante. La joven abogada Beck escucha con atención. Aunque la presencia del simbionte le produce inquietud,
percibe que entre ambos existe algo mucho más profundo que una simple relación entre huésped y parásito. Cuando finalmente besa a Eddie, un zarcillo emerge espontáneamente del simbionte y roza su mano. Beck retrocede asustada. Eddie se disculpa avergonzado y sonríe con cierta timidez, diciéndole que no fue solo él, sino que los dos son los que se emocionaron. La escena revela algo esencial para comprender el resto de la historia. Mucho antes de la llegada del Mercurio, Eddie y el simbionte ya habían construido una identidad compartida. No eran simplemente dos seres ocupando un mismo cuerpo, sino dos conciencias capaces de sentir simultáneamente una misma emoción. Mientras tanto, en la sede de Scarmore Industries, el presidente de la compañía, Charles Evans, comprende que la demanda impulsada por Beck amenaza con sacar a la luz años de experimentos ilegales, y ordena entonces a su asistente Darby impedir el juicio por cualquier medio. Darby, atrapado entre la obediencia y el remordimiento, recurre a Black Tom Cassidy para contratar a Caín Marco, el imparable Juggernaut, con el objetivo de secuestrar a la abogada antes de que el proceso judicial pueda comenzar. Cuando el monstruoso Juggernaut irrumpe para capturar a Beck, Eddie se transforma en Venom y se enfrenta a él. La batalla adquiere rápidamente proporciones descomunales. Ambos destruyen oficinas, atraviesan muros y terminan precipitándose hacia las alcantarillas que recorren el subsuelo de la ciudad de San Francisco. Allí, oculto entre aguas contaminadas y residuos industriales, permanece el verdadero legado del Proyecto Mercurio. El organismo sintiente reconoce de inmediato la presencia del simbionte Venom. No intenta atacarlo, lo llama, le ofrece salvarle la vida si acepta una nueva unión. Venom, debilitado tras el combate, acepta aquella propuesta sin comprender plenamente sus consecuencias. El Mercurio penetra lentamente en el simbionte y una tercera conciencia despierta en el interior de Eddie Brock. La transformación resulta inmediata. Nuevos brazos brotan del cuerpo de Venom. Rostros incompletos aparecen y desaparecen sobre la superficie negra del simbionte. Mandíbulas adicionales se abren entre las costillas. Y sin embargo, las alteraciones físicas constituyen apenas el reflejo de un cambio mucho más profundo. Por primera vez, tres inteligencias distintas comparten un mismo cuerpo. Aquella misma noche, las pesadillas regresan. La voz que había hablado desde el principio vuelve a manifestarse. Ahora ya no está sola. Oscuridad, una de las entidades del reino de la demencia, invita a Eddie a aceptar todavía más presencias dentro de sí. Mientras tanto, Paranoia y el necromante se preparan para su llegada. El Mercurio no ha creado la locura, simplemente ha abierto el camino hacia ella. Y a partir de ese momento, la degradación de Eddie se vuelve progresiva. Las voces comienzan a mezclarse, los pensamientos dejan de pertenecer a una única conciencia. Impulsos que no reconoce aparecen súbitamente como si fueran propios. El simbionte también pierde parte de su estabilidad, y la armonía construida durante años empieza así a resquebrajarse. La crisis alcanza su punto más dramático cuando Abby expresa su desesperación ante la impunidad de Scarmore Industries y afirma que alguien debería castigar personalmente a su presidente. Eddie interpreta aquellas palabras literalmente. Convencido de estar haciendo justicia, se infiltra durante la noche en las oficinas de la empresa, dispuesto a asesinar a su presidente
Charles Evans. Sin embargo, la locura ya gobierna parte de sus actos. En el despacho se encuentra con una empleada de limpieza, sentada por simple curiosidad en la silla del director. Bajo la influencia del mercurio contaminado, Eddie la confunde con Evans y la mata sin siquiera comprender lo que está haciendo. Cuando abandona el edificio, ignora por completo el crimen que acaba de cometer. Es el momento decisivo de la historia. La fragmentación de la identidad deja de ser únicamente un problema psicológico, para convertirse así también en una tragedia moral. Eddie ya no solo duda de sus pensamientos, empieza a perder el control de sus propios actos. Ni siquiera Beck consigue reconocer al hombre que había comenzado a mirar con otros ojos. Cuando Eddie intenta acercarse a ella, las voces que habitan en su mente deforman incluso sus sentimientos. Lo que había nacido como afecto se convierte en un deseo obsesivo de incorporarla a la simbiosis. Ya no basta con amar a Beck. Las nuevas voces quieren que también ella pase a formar parte del mismo organismo. La diferencia entre amor y posición desaparece. Es entonces cuando Juggernaut vuelve a intervenir. Durante el combate definitivo, logra arrojar a Venom a través de un portal que lo conduce directamente al reino de la demencia. Allí, Eddie descubre que las criaturas que lo acechan nunca buscaron destruirlo físicamente. Paranoia, intenta multiplicar la desconfianza hasta volver imposible toda certeza. El necromante alimenta la desesperación y el agotamiento, mientras que Oscuridad contempla el proceso, como quien observa una presa madura, enviando incluso ilusiones de Spider-Man y Wolverine para burlarse de la propia idea de héroes y villanos. Todos están locos, proclama. La única diferencia es que algunos todavía no lo saben. Poco a poco, Eddie comprende que aquellas criaturas se alimentan precisamente de la pérdida de identidad. No desean matarlo, sino convencerlo de que renuncie voluntariamente a seguir siendo quien es. La salvación comienza fuera del reino de la demencia. Incapaz de soportar más las órdenes criminales de Charles Evans, Darby entrega finalmente a las autoridades todas las pruebas sobre el proyecto Mercurio y sobre los intentos de silenciar a Beck. Mientras la policía rodea Scarmore Industries y su presidente es detenido, Eddie consigue romper la influencia del virus y expulsar al mercurio de su propio organismo. Sin embargo, el mercurio no desaparece derrotado, simplemente abandona el cuerpo de Venom. Antes de marcharse, le dirige incluso una última promesa: algún día podrán volver a unirse. Beck perdona a Eddie, convencida de que el hombre que conoció no era responsable de los actos cometidos bajo la influencia del virus, pero comprende que nunca podrá compartir su vida con alguien cuya existencia se encuentra tan peligrosamente cerca del abismo. Se despide con un último beso y con la promesa de conservar aquello que todavía puede ofrecerse: una amistad nacida de la confianza y del respeto. Cuando todo concluye, Eddie regresa a las alcantarillas, convencido de haber demostrado por fin que puede ser un héroe. El lector, sin embargo, sabe algo que todavía él ignora. El reino de la demencia nunca fue destruido. La tercera voz dejó de hablar, pero nunca dejó de esperar. Resulta tentador leer en Venom The Madness una historia sobre la corrupción de un héroe. Después de todo, Eddie Brock
entra en contacto con un virus consciente, pierde progresivamente el control de sus actos y termina convirtiéndose en una amenaza incluso para quienes intenta proteger. Pero esa lectura solo alcanza la superficie del relato. La verdadera pregunta que plantea la obra no es cómo un héroe pierde la razón, sino cómo esta locura consigue persuadir a una conciencia para que renuncie voluntariamente a sí misma. Desde la primera página, antes incluso de que Eddie entre en contacto con el mercurio experimental, la historia deja claro que la amenaza ya ha comenzado. Mientras duerme, una voz desconocida irrumpe en sus sueños y pone en duda aquello que hasta entonces constituía el fundamento de su existencia: el hecho de que la simbiosis puede no ser perfecta. Y esto no intenta asustarlo ni dominarlo, sino introducir una duda. Toda seducción comienza exactamente de ese modo, sin destruir una certeza, sino volviéndola insuficiente. El reino de la demencia no llama a Eddie porque sea débil, sino precisamente porque ha concedido aquello que parecía imposible: una convivencia relativamente estable entre un ser humano y un organismo alienígena. Allí donde Eddie contempla una identidad construida a partir de dos conciencias, la entidad maligna conocida como oscuridad solo ve una unión incompleta. Si dos voces pueden compartir un mismo cuerpo, ¿por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué establecer un límite? La locura aparece entonces revestida de una apariencia inesperadamente racional. No promete sufrimiento, sino plenitud, ya que no invita a destruir la identidad, sino a ampliarla. Y este es el primer gran acierto filosófico del cómic. La demencia nunca se presenta como una imposición violenta, sino como una posibilidad seductora. El mal no entra derribando la puerta de la conciencia, sino que se esparce pacientemente hasta que el propio sujeto es quien abre la puerta. El virus del mercurio continúa exactamente la misma estrategia. Cuando Venom cae al depósito contaminado tras su enfrentamiento con el monstruoso Juggernaut, el organismo sintiente no invade el simbionte por la fuerza, sino que ofrece salvarle la vida, proponiéndole una nueva simbiosis. Eddie acepta, no porque aquella unión sea una agresión, sino porque la considera una continuación natural de la relación que ya mantiene con el simbionte. La tragedia comienza precisamente en ese acto de consentimiento. Hasta ese momento, Venom representa una forma extraordinaria de convivencia entre dos conciencias diferentes: Eddie Brock y el simbionte. Discutían, discrepaban y se enfrentaban constantemente, pero habían aprendido a reconocerse mutuamente. Su identidad no descansaba en la eliminación del otro, sino en la aceptación de una diferencia permanente. El yo, en su caso, había dejado paso al nosotros. A comienzos del siglo XX, el psiquiatra francés Pierre Janet propuso una idea que anticipa con precisión lo que le ocurre a Eddie a partir de este preciso momento. La conciencia no es un dato fijo, sino una síntesis, un trabajo constante de integración que reúne percepciones, recuerdos e impulsos bajo una misma autoridad unificadora. Cuando esa capacidad de síntesis se debilita, ciertos contenidos psíquicos dejan de someterse a ella
y empiezan a funcionar de manera autónoma, disociada, como si pertenecieran a otra persona. Janet no describía posesiones ni voces sobrenaturales, sino que describía lo que sucede cuando la energía psíquica necesaria para mantener unido una experiencia resulta insuficiente para completar dicha tarea. Esto es exactamente lo que introduce la figura del Mercurio. Mientras el simbionte aprendió lentamente a convivir con Eddie, dentro de una misma síntesis, discutiendo, cediendo o negociando, el virus del mercurio contaminado no busca integrarse a esa síntesis, sino que busca reemplazarla. Su objetivo nunca consistió en compartir el cuerpo, sino en sustituir la autoridad unificadora por una lógica puramente expansiva, incapaz de reconocer límite alguno. Por ello, el verdadero conflicto de este cómic, titulado Venom the Madness, no enfrenta simplemente a tres voces distintas, sino que conflictúa dos maneras radicalmente opuestas de comprender la identidad. Por una parte, la identidad como síntesis dialogada, y como otra, la identidad como sustitución. La progresiva transformación física de Venom constituye la expresión visible de ese conflicto. Cada cabeza adicional representa una nueva conciencia reclamando el derecho a interpretar el mundo. Cada brazo simboliza una voluntad distinta intentando actuar sobre la realidad. Cada boca expresa un pensamiento que ya no consigue integrarse dentro de una experiencia común. Es literalmente la disociación hecha carne. La monstruosidad no nace del exceso de fuerza, sino de la pérdida de unidad. Y en este sentido, el famoso dibujante Kelly Jones convierte el cuerpo en un auténtico lenguaje clínico. El organismo deja de obedecer a las leyes de la anatomía para expresar directamente el fracaso de la síntesis. Es ahí cuando la deformidad física de Venom no ilustra la disociación, sino que la encarna. Pero describir la fragmentación desde afuera, como lo haría un simple diagnóstico, deja fuera algo esencial, y esto es cómo se vive desde dentro. Aquí resulta indispensable el psiquiatra escocés Ronald David Lang, quien dedicó buena parte de su obra a describir la experiencia de quienes sienten que su propio ser ha partido en varios centros de agencia que ya no logran reconocerse como una sola persona. Lang hablaba de una inseguridad ontológica radical, es decir, la sensación de no poseer un punto de apoyo seguro desde el cual ser uno mismo, de que la propia existencia puede en cualquier momento ser invadida, absorbida o vaciada por fuerzas ajenas. Para quien atraviesa esa experiencia, cada nueva presencia interior no se siente como una idea o un síntoma, sino como una amenaza existencial concreta, la posibilidad real de dejar de ser. Y esto es precisamente lo que atraviesa Eddie en el reino de la demencia. Y antes incluso de llegar allí, en las noches en que la entidad conocida como oscuridad lo visita y le pregunta por qué habría de existir un límite. No es solo que escuche voces. Venom siempre convivió entre la conciencia de Eddie y el simbionte. Entonces, es que esas voces en realidad dejan de reconocerse como una parte de una misma existencia
Y esa falta de reconocimiento mutuo es justamente lo que Laing describe como el núcleo de la escisión, la separación. Un yo que ya no puede garantizarse a sí mismo como un único centro desde el cual mirar, sentir y actuar. Sin embargo, la fractura de la identidad no tarda en adquirir una dimensión que ni Janet ni Laing alcanzan a resolver por sí solos. Es decir, una dimensión moral. Ya que en el cómic, convencido de que debe eliminar al presidente de Scarmore Industries para proteger a los inocentes, Eddie se infiltra en las oficinas de la empresa. Allí encuentra a una mujer sentada accidentalmente en el despacho del director, pero sin comprender realmente lo que ve, la asesina, creyendo que se trata de su objetivo. Y cuando recupera parcialmente la lucidez, ni siquiera recuerda haberlo hecho. La escena posee una importancia decisiva, porque exige una pregunta que la clínica no puede responder por sí misma. Y esta pregunta es la siguiente: ¿puede una persona seguir siendo responsable de una acción que ya no consigue narrar como propia? Aquí resulta indispensable al filósofo francés Paul Ricoeur, quien distinguió dos sentidos posibles de la identidad. Por un lado estaría la mismidad, denominada también como idem, aquello que permanece idéntico a través del tiempo, un conjunto de rasgos estables, por decirlo así. Y por otro, la ipseidad, también denominada como ipse, el compromiso de responder por los propios actos, de sostenerse frente a los demás y frente a uno mismo en una historia coherente en la que esos actos pueden inscribirse como propios. Para Ricoeur, un sujeto moral no consiste simplemente en ser el mismo, sino en poder narrar los propios actos, incluso los más oscuros, dentro de una historia que uno reconoce como suya. El crimen de Eddie revela el colapso exacto de la ipseidad, ya que no es que haya dejado de ser el mismo personaje, sino que ya no puede tejer aquel acto dentro de la historia que cuenta sobre sí mismo. El horror no reside únicamente en haber matado a un inocente, sino en la imposibilidad de responder por ello, de decir yo hice esto, con el peso narrativo que esa afirmación exige. La pérdida de identidad deja de ser únicamente una tragedia psicológica, como la descrita por Janet, o vivida como una amenaza según los dichos de Laing. Ahora, se convierte también en una tragedia moral. Eddie sufre porque ya no puede afirmar con certeza que él mismo ha sido el autor de aquel crimen. El reino de la demencia lleva esa experiencia hasta sus últimas consecuencias. Allí, Eddie descubre que los demonios que lo reciben no desean destruir su cuerpo. Su auténtico alimento es la confusión interior. Paranoia multiplica las sospechas hasta volver imposible toda confianza. El necromante intenta convencerlo de la inutilidad de cualquier resistencia, mientras que Oscuridad observa el proceso completo como quien contempla una cosecha destinada a madurar lentamente. Cada criatura representa un modo distinto de atacar, aquello que Janet llamó síntesis, Laing llamaría posición ontológica segura, y Ricoeur llamaría ipseidad narrativa. Tres nombres distintos para una misma capacidad, la de sostenerse como un único sujeto a través del tiempo y de los propios actos.
Paradójicamente, será justo el mismo simbionte aquel que impida el derrumbe definitivo. Durante años, Eddie había considerado a aquella criatura alienígena como el origen de todas sus desgracias. Pero cuando una tercera conciencia amenaza con destruirlos, descubre que el simbionte constituye también el fundamento de su estabilidad. Ambos habían aprendido lentamente a escucharse, a corregirse y a limitarse mutuamente. Aquello que parecía una maldición también era una forma de equilibrio. No la ausencia de otredad, sino una otredad que había sido integrada con el tiempo a una misma historia compartida. La obra invierte así una de las intuiciones más profundas de toda la trayectoria de Venom. El monstruo no destruye al hombre, sino que lo sostiene. La verdadera humanidad de Eddie no consiste en expulsar toda alteridad de su interior, sino en aprender a convivir con ella sin perder la unidad narrativa que le permite responder por lo que hace. El enemigo no es la diferencia, sino aquello que convierte toda diferencia en sustitución. Por eso, el desenlace resulta tan significativo. Eddie no destruye el virus, sino que lo expulsa de sí mismo. Y el Mercurio experimental, lejos de desaparecer para siempre, le promete que algún día podrán volver a unirse. La disociación nunca muere del todo, permanece esperando, no como una fuerza irresistible, sino como una posibilidad siempre disponible para quien vuelva a sentir que su síntesis interior resulta insuficiente, que su posición como sujeto es demasiado frágil para sostenerse por sí sola, o que su historia ya no alcanza para explicar quién es. Quizás sea esta la intuición más profunda del cómic titulado Venom the Madness. La conciencia humana nunca deja de encontrarse expuesta a la tentación de convertirse en algo distinto de sí misma. Esa tentación puede adoptar la forma del poder, del resentimiento, del fanatismo o de la desesperación. Pero siempre comienza del mismo modo, insinuando que los límites que nos constituyen son también las cadenas que nos impiden realizarnos plenamente. Pero la obra termina afirmando exactamente lo contrario. No somos plenamente humanos cuando acumulamos más voces dentro de nosotros. Lo somos cuando conseguimos que aquellas voces que ya habitan en nuestra conciencia y aquellas otras que insisten en sumarse, aprenden a integrarse en una misma historia sin destruirla. La identidad no nace de la multiplicación indefinida del yo, sino que nace del difícil y frágil trabajo de sostener día tras día una síntesis que ninguna voz por sí sola podría sostener. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan podido disfrutar de esta historia titulada Venom the Madness, la locura. Otra de las clásicas aventuras de este antihéroe de Marvel Comics. Se agradece a todas las personas que ya le dieron like a este video, comentaron y compartieron también. Nos vemos en un próximo susurro.